Juan Carlos, muy buenas noches. Un gusto estar en tu programa. Brenda, un resultado para muchos sorpresivo lo que pasó en Argentina. Así es, las encuestas recientes le daban apenas un 20% de preferencias electorales a Javier Milei y termina pasando incluso el 30%, más de 10 puntos porcentuales por encima de lo que indicaban las encuestas, quizás porque este es uno de esos personajes controversiales que a la gente le cuesta a veces trabajo decir abiertamente que va a votar por él, un hombre que no tiene empacho en abiertamente decir su admiración por Trump o por Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, y con postulados que, al igual que estos dos expresidentes, pues son muy controversiales. Las propuestas de Milei incluyen la desaparición del Banco Central, la dolarización de la economía, la desaparición de diferentes ministerios, incluidos los de educación, cultura, salud, trabajo, es decir, achicar el Estado a su máxima expresión bajo la premisa de que el gobierno no ha hecho nada por los argentinos, ni los de izquierda ni los de derecha, y que entonces se tiene que privilegiar la libertad individual. Esa es la base, digamos, del discurso de Milei, que en un electorado cansado de no ver pues resultados, ni por parte del kirchnerismo, que se ha convertido en un cáncer para el país, ni por parte tampoco del gobierno de Macri, que pues realmente no tuvo tracción en las políticas públicas para generar un cambio importante. Y pues bueno, el hartazgo se manifestó ayer. Los argentinos lo llaman el voto bronca, lo que aquí conocemos como el voto castigo, Juan Carlos. Me llama mucho la atención que, por un lado, este hartazgo de la población argentina podría ser una de las justificaciones que hagan clic con el candidato Milei. Sin embargo, algunas de las declaraciones de él me llaman mucho la atención porque pueden calificarse que son incorrectísimas. Es antifeminista, provida, es decir, en muchos otros sentidos va a contracorriente. Sí, llama la atención las encuestas cuando le preguntan a los argentinos si están de acuerdo con sus postulados y con muchas de las propuestas. Los porcentajes son mucho más bajos de lo que tiene que ver con la preferencia por él. En realidad pareciera que en efecto él ha logrado capitalizar el encono, el hartazgo. Es una figura pues diferente a los políticos tradicionales, su imagen desparpajada, el uso de palabras altisonantes, pues lo vuelven atractivo particularmente para el electorado joven, que es con el que mejor conectó, y de alguna manera en un país donde hay una inflación anual de 115%, en donde 4 de cada 10 argentinos viven en condiciones de pobreza y el Estado enfrenta una deuda colosal ante el Fondo Monetario Internacional, pues estas ideas de Milei encuentran tierra fértil. De alguna forma, la polarización del discurso político sumada a la ineficiencia de gobiernos previos han hecho que una figura pues tan radical como Milei, un ultraliberal, pues haya salido avante el día de ayer. Se trata de digamos, de un ensayo general porque de alguna forma lo que eligieron ayer los argentinos fue a los candidatos presidenciales, pero tendremos que esperar hasta el mes de octubre para ver qué sucede en las elecciones en este país en el que, por cierto, el voto es obligatorio, Juan Carlos. Es una figura muy atractiva, pero no es la primera vez que una figura atractiva incluso gana la presidencia de Argentina y los resultados, por lo menos a lo que se ve en los números, tampoco han sido los esperados. Sin duda, no han tenido buenos resultados y este hombre me parece que es una apuesta muy peligrosa para el país sudamericano porque sus postulados económicos, desde luego ultraliberales, pues tienen un riesgo altísimo y sus postulados sociales, incluso ligados a los de Santiago Abascal, este líder del partido Vox en España, pues también son cuestionables. Milei estuvo con Santiago Abascal en octubre del año pasado en Madrid en un evento y ahí en un discurso acalorado incluso mencionó que ellos eran superiores moralmente. Ese tipo de declaraciones, desde luego, pues siempre preocupan y debían ser motivo de alerta, porque desde luego que los extremos no son nunca buenas ideas. Ya definidos entonces los candidatos que habrán de ser votados el próximo 22 de octubre, si estoy en lo correcto.
Así es, el 22 de octubre serán las elecciones generales en las cuales veremos en la boleta, pues sí, a Milei, que salió ayer a la cabeza, veremos a Patricia Bullrich, que era la secretaria de Seguridad del gobierno de Macri y que quedó ayer en segundo lugar, y veremos también a Sergio Massa, que quedó ayer en un tercer lugar, el actual ministro de Economía del kirchnerismo. Desde luego, el kirchnerismo tuvo el peor resultado que ha tenido en décadas y no sorprende dada la situación que vive el país, y particularmente nos sorprende que un secretario de Economía con la situación económica actual pues haya sido castigado por el electorado. Quedan de aquí a las elecciones 2 meses bastante intensos. Sé que los resultados de ayer no son quizá una tendencia para la elección de octubre, pero con estos márgenes de diferencia entre votos entre unos y otros, ¿alcanzarán estos 2 meses para que uno se consolide y otros puedan ganar terreno? Pues desde luego el macrismo y el kirchnerismo no se dieron por derrotados el día de ayer en sus declaraciones, dijeron que continuarán peleando, pero lo que está claro es un viraje hacia la derecha. Si juntamos los votos, digamos, del libertario Javier Milei, este ultraderechista, con los de Patricia Bullrich, y esta alianza de Juntos por el Cambio, que es la alianza macrista, pues tenemos números altísimos, ¿no? Estamos hablando ya del 60%, entonces el kirchnerismo prácticamente ayer vimos que estará condenado en las elecciones de octubre. Todavía puede haber movimientos en los números entre Milei y Bullrich, pero desde luego que este personaje pues controversial sin duda y peligroso, diría yo, por sus postulados, tiene amplias posibilidades en ser quien encabece la Casa Rosada. De ser él quien quedara al frente de la Casa Rosada, como lo acabas de mencionar, ¿cómo se recibiría en la comunidad internacional? ¿Ha habido ya algún tipo de pronunciamientos, de especulaciones y opiniones? Pues mira, seguramente personajes que se alinean de alguna manera en sus estilos, en sus formas y en su ideología lo estarán apoyando. Seguramente veremos declaraciones de personajes como Trump o como Bolsonaro a favor de este personaje, incluso también del mismo Boris Johnson. Pero me parece que el resto de los países de Occidente tomarán con reticencias la llegada de un hombre que, bueno, es conocido también por el esoterismo que practica. Él llegó a la vida política siendo comentarista político primero, después se convirtió en 2021 en legislador y pues a partir de ahí lanzó este proyecto nacional con la intención de buscar la presidencia y vemos que le ha dado resultados, pero es un hombre que basa muchas de sus creencias en temas esotéricos también, en la comunicación interespecies con sus mascotas, etcétera, y esto pues también ha sido cuestionado, además de la compra o digamos de alguna manera el que le pida dinero a sus allegados políticos para que puedan estar en la lista, digamos, como se conocería en México, plurinominal de su formación política conocida como La Libertad Avanza, de manera que está pues rodeado también de escándalos, de críticos. Veremos qué sucede en los próximos meses, Juan Carlos. Y habrá que estar muy atentos de la situación de la economía argentina, que pues de entrada ya no recibió muy bien este primer resultado. Hablábamos hace un momento de que hubo una devaluación muy importante del peso argentino luego de conocerse estos resultados de las primarias. No sorprende que los mercados hayan reaccionado de manera negativa ante alguien que pretende eliminar por completo el Banco Nacional, establecer la dolarización, que además es pues complejo, porque en este momento hay 10 tipos de cambio al menos en Argentina. Habría que ver a qué tipo de cambio quiere dolarizar. En fin, no es una situación sencilla, me parece, este tipo de propuestas que buscan presentarse como respuestas o soluciones mágicas a los grandes problemas que aquejan un país y que muchas veces caen como miel en los oídos de quienes están cansados, pero que realmente no tienen fundamento para poder sacar adelante a un país que vive una situación tan compleja. No es el único caso el de Argentina, en donde la extrema derecha pues comienza a crecer más. Lo hemos visto en los meses recientes en países como Israel, con el gobierno de Benjamín Netanyahu, en Grecia, en Finlandia, en Suecia. En fin, esta polarización ayuda a que personajes de esta naturaleza crezcan y cobren relevancia en la vida política de los países. Brenda, te agradezco mucho tus palabras, tu participación, y ya estaremos platicando en un par de meses a ver qué fue lo que pasó con la elección en Argentina. Será un gusto volverte a saludar, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Muy buenas noches.